Hola amigas y amigos, hoy iniciamos escuchando Voces Violetas a nuestra querida amiga Soledad Jarquín. Sol Jarquín, como todos la conocemos, una mujer que ha hecho un trabajo indudablemente en favor de las mujeres, en contra de la violencia hacia las mujeres, y creo que es el mejor momento para darle voz. Gracias, Sol, por visitarnos, gracias por apoyarnos, gracias por siempre ser solidaria, pero especialmente gracias por enseñarnos y tener paciencia. No, al contrario, como esta frase trillada para mí, es un honor de verdad que me hayas tomado en cuenta y venir aquí a este hermoso programa, porque solamente el nombre habla bien ya del programa. Muchas gracias, Sol. Pues me gustaría que nos dijeras, que nos platicaras un poco cómo inicias en el periodismo, pero en el tema de género. Bueno, yo tenía 10 años ya de ser periodista cuando en 94 desde años atrás, desde el 90, habíamos querido conformar un grupo de periodistas, sobre todo para capacitarnos. Y entre el 90 y el 94, más o menos, se nos cruza en la vida un personaje muy importante que es la periodista Sara Lovera, que era entonces titular y fundadora de CIMAC. CIMAC, que es el Centro de Información de la Mujer AC, y entonces ella viene, nos da un taller a propósito de que un 7 de julio del 94 tomamos protesta, conformamos finalmente la Asociación de Mujeres Periodistas, y nos dice que tenemos que mirar a las mujeres. Esa tarde nos dice, hay que mirar a las mujeres. Yo ya había tenido una cierta como preparación, porque ella misma desde los 90, ella y una compañera que se llama Yoloxóchitl Casas, me habían estado mandando información de producción de noticias que tenían que ver solo con las mujeres. Entonces, llegamos al 94, previo a lo que sería la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, y nos dicen, tenemos que hablar de las mujeres, decir qué está pasando con las mujeres, y así es como nos metemos. Entonces éramos como 30 integrantes de la asociación, pero en el camino pues era muy difícil realmente meter las notas de las mujeres, era la novedad. Estamos hablando de apenas hace unos años, pero era una novedad. Y entonces lo que sucede es que nos enfrentamos a muchos obstáculos, pero ahí es donde iniciamos, porque efectivamente nos damos cuenta, ella nos lleva en ese taller a ver los periódicos, las producciones radiofónicas de Oaxaca, y descubrir que efectivamente las mujeres no estaban en las noticias. No estaban porque, ¿quiénes son las primeras que entran? Pues las políticas, las mujeres que hacen política son las más visibles, pero eran muy poquitas. En realidad no había más. Y en ese momento, aparte, eran mujeres que eran impuestas por hombres, ¿no? Entonces, sí, sin perspectiva, sin nada de lo que hoy existe, ¿no? Era muy difícil que pudieran ellas tener esa perspectiva que, pues, desde otro ángulo tenían ustedes. Oye, Sol, ¿y qué investigación periodística te ha impactado más? ¿O que ha tenido que ver, específicamente o especialmente con el tema de género? Bueno, hay varias cosas que siempre me llamaron la atención, y era una fue la primera a la que nos metimos de lleno, fue la muerte materna, que está relacionada con el embarazo, el parto, el puerperio que le llaman. No te detienes nunca a mirar esto, y yo me tomé siempre soy como un poco creativa con lo que hago periodísticamente, y entonces contacté a 3 mujeres de niveles económicos y académicos diferentes. Entonces era una mujer indígena, una mujer, dijéramos, que había ido a la escuela pero tenía precariedades, y una mujer empoderada económicamente y que había ido también a la escuela, y cómo habían llevado sus embarazos, ¿no? Y fue un texto tan padre, porque comparaba cómo le iba una, cómo le iba la otra, y cómo todas se enfrentaban finalmente ciertas en algún momento violencias, de lo que después se llamó violencia obstétrica, y las dificultades y todo eso, ¿no? Y cómo la indígena tenía muchas más precariedades y aún así tenía muchos hijos e hijas, como la de en medio
pues tenía menos hijas que la otra, pero seguía teniendo hijos y tenía que enfrentar todo el machismo todavía de su relación de pareja. Y la otra pues tenía menos hijos y tenía más posibilidades, pero insisto, aún así enfrentó violencia obstétrica. Estuvo también hecho, digo yo, que me lo publicaron en muchos medios, incluyendo un medio que tenía entonces el Congreso Federal, que ya no me acuerdo cómo se llama. Era muy bueno y era específico de temas de mujeres. Desapareció, estamos hablando de los 90, principios del 2000. Eso me parece importante, el tema en sí me parece importante, porque porque además a la par de que nosotros hacíamos nuestro trabajo, porque yo me metí de cabeza, yo dejo de hacer ese día o meses después de la reunión con Sara Lovera, yo dejo de hacer periodismo el que hacía, es decir, yo ya dejo de perseguir a gobernadores, a presidentes municipales, a gente que tenía que ver que eran todos hombres con el poder, y yo me pongo a mirar a las mujeres, y entonces ¿Pero era fue un tema fortuito o fue algo que querías hacer? Yo creo que lo quería hacer y no sabía cómo. La verdad no sabía cómo, y lo bueno es que me encontré con este camino, y yo ya nunca lo dejé, y te digo, a la par tuve la capacitación de las grandes maestras, no solamente del periodismo de género, que era como Sara Lovera, Esperanza Brito y otras, sino que también tuve la suerte de ser preparada por Marcela Lagarde, por Marta Lamas, por Regina Festa, que venía de Brasil, gente de otros países, y gente, lo más, Teresita de Barbieri, bueno, lo más, dijéramos, las más consagradas del feminismo en México, ¿no? Entonces, fueron como 10 años de preparación, íbamos haciendo periodismo, pero nos íbamos preparando. Yo creo que fueron 10 años de talleres, cursos, diplomados. Todavía en el 17 hice un diplomado en género y derechos humanos de las mujeres en la Fundación Dumont, que está en Chile. Todavía nos hicimos ese diplomado, unas compañeras y yo, y yo creo que fue el último que hice, porque ya después entré a otra etapa de mi vida. No, qué interesante lo de la investigación del tema obstétrico, de verdad. O sea, las vicisitudes que pueden enfrentar las mujeres, como dices, de una comunidad indígena, la de una ciudad y la de clase media, ¿no? Entonces, pareciera que fueran temas diferentes, pero al final convergen en un solo tema que quizá termina en violencia, y estamos tan acostumbradas que en cualquier estrato social o económico no lo percibimos, ¿no? Y bueno, te digo, la salud era muy importante. En ese momento era salud. El otro gran tema era cáncer cervicuterino. En esos años... Oaxaca ha sido de los estados que han estado en primer lugar sistemáticamente en esos dos. En dos, muerte materno-infantil y cáncer de cervix. Qué interesante que te hayas involucrado en temas que realmente nos matan a las mujeres oaxaqueñas. Luego nos pasó el SIDA encima, y las mujeres teníamos también ahí un enfoque distinto. Luego vino la violencia, y la violencia se ha quedado por muchos años. Por muchos años. Oye, Sol, ¿y cómo se da este reconocimiento, este Premio Nacional de Periodismo? Fíjate que yo trabajaba en la agencia CIMAC Noticias, y entonces yo había ido en marzo del 2006 a cubrir varias veces, a dar seguimiento de lo que estaba pasando con las viudas del carbón, que se le llamaron a las mujeres cuyos esposos murieron en Pasta de Conchos, la explosión en ese predio denominado Pasta de Conchos, en la mina número 8, y entonces en Coahuila. Entonces, cuando sucede, hay un centro de divertimento para hombres en un municipio muy pequeñito que se llama Castaños, que está a un lado de Monclova. Sucede que hay un ataque a mujeres, 14 mujeres por parte de 14 elementos del ejército. 14 mujeres por parte de 20 elementos del ejército mexicano.
Entonces me llama por teléfono mi jefa, en ese momento Lucía Lagunes, y me dice, te tienes que ir a Coahuila, mañana ya está tu boleto ya te lo están mandando, mañana tienes que llegar a Coahuila porque pasó esto. Entonces yo iba con todo el temor del mundo porque hay una violencia que a mí me sigue aterrando, que es la violencia sexual. Me aterra fundamentalmente desde lo personal. Siempre me ha dado mucho más miedo esa violencia que cualquier otra violencia. Bueno, la extrema es otra cosa, pero me refiero al feminicidio, pero que las mujeres pasen por esa violencia a mí me pega muy fuerte. Entonces lo que hice, pues me iba preparando en el viaje, llegué y tuve la suerte de tocar la puerta de un personaje muy importante, que es el padre Vera, el obispo Vera, Raúl Vera, y él es el que me abre fundamentalmente la puerta con las mujeres. Ese día, esa noche, junto con su jefa de prensa, Jackie Campbell, me acompaña a Castaños. Desde Saltillo vamos hasta Castaños, Coahuila. Llegamos en la noche al centro de divertimento. Estas mujeres las habían violado el lunes, de domingo para lunes, y yo estaba llegando miércoles y estaban trabajando muchas de ellas. Algunas estaban en hospitales, pero algunas estaban ahí. Entonces, cuando me ven con el padre les dice, ella es una periodista, viene de una agencia muy seria, por favor, cuéntenle qué pasó. Entonces, yo me doy a la tarea de entrevistarlas a todas, reconstruyo algunos hechos, hablo con el fiscal de Coahuila, etcétera, etcétera, y escribo la nota. Pero yo creo que la escribí con mucha emoción, finalmente, porque a mí me hablaba la gente y me decía, estoy llorando por lo que acabas de escribir. Entonces, cuando la gente me lo decía, yo volvía a leer la nota y empezaba yo a llorar. O sea, fue una catarsis muy fuerte, era muy fuerte, porque la más grande de las mujeres tenía 40 años y la más chica acababa de cumplir 18 y habían sido agredidas sexualmente por el ejército. Entonces, entra esa narración, que hoy la leo y ya no me impacta tanto, y de tanto que la he leído, esa es la narración que una compañera mete al concurso del Premio Nacional de Periodismo y me dice, te aviso que metí tu texto. Y yo le dije, sí, cómo no, es 2006, hubo elección, era la elección de Calderón, salía Fox, era un desastre, había pasado a Oaxaca 2006, había notas súper importantes, no sé, muchas cosas. Yo decía, no va a pasar, ¿no? Y grande fue mi sorpresa que me dijeron que ese texto fue el premiado. Y bueno, yo seguí yendo a Coahuila durante año y medio hasta el fin del proceso legal y pues me tocó convivir con las chavas. Y además en el camino pues me amenazaron 2 veces. Una vez, en otra ocasión, una de las chavas, muy presionada por el ejército, declara que tanto Jackie Campbell, la jefa de prensa del obispo, como yo le habíamos pagado para que inventara la historia. En 2 veces me amenazaron gente del ejército, supongo que era del ejército porque no había más, diciéndome que ya sabían quién era, dónde estaba, cuándo estaba mi familia, qué hacía yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo retransmito el mensaje a mis jefas no reciben el mensaje, nunca se enteran, yo sigo el camino. Sigo yendo y viniendo a Coahuila como si nada, y pues resulta que sí era cierto, ¿no? Todas habíamos sido amenazadas. Las abogadas que defendieron a las mujeres, la regidora y la titular del Instituto de la Mujer de Coahuila. Todas habíamos sido amenazadas. Fue una historia durísima, creo que una historia dura. Y lo trascendente de eso es que fue el primer caso en que los soldados del ejército mexicano que cometían ese tipo de actos eran juzgados por la vía civil y no militar, como era costumbre. Qué difícil el contexto, ¿no? Pero qué bien la manera de transmitir lo que ocurrió, de narrar lo sucedido, ¿no? Qué importante es eso para, pues, contextualizar lo que ocurrió y para que también fueran juzgados los militares, porque como lo narraste fue como se pudo entender y hasta lograr el premio. Sí, bueno, tuvo mucha solidaridad, muchas respuestas. Se le había pasado la nota a muchos medios nacionales. Cuando CIMAC saca la nota, bueno, la nota la publica CIMAC domingo. Milenio, que teníamos un convenio con Milenio, tenía que publicar la nota el lunes y no la publica.
Tenía miedo porque era el ejército. Cuando tú vas a la escuela, en mis tiempos te decían, tú no te metas con el ejército, no te metas con el presidente y no te metas con la iglesia. A lo largo de mis ya 40 años de periodismo, yo me he metido con el ejército, la iglesia y el presidente en turno, ¿no? Te lo dijeron para que entendieras que era del otro lado, ¿no? Sí, pero son historias que me han tocado, creo que una muy importante, que pocas veces los periodistas logramos que algo cambie, eso te lo tengo que decir. Y yo creo que hicimos algo que algo cambiara, que pasó en Oaxaca. 2005, un sujeto llamado Heriberto mata a su esposa en La Chigoló. Sí, en La Chigoló. Estaba muy borracho. Al día siguiente la levanta, la mata y todavía la viola ya muerta. La levanta y se la lleva a la clínica de Tlacolula y le entrega a la doctora y dice, así la encontré en mi casa. La doctora intuye que él la ha agredido, es el agresor, y la mujer estaba muerta, te digo, y lo manda a llamar a la policía y lo detienen ahí mismo. Lleva un proceso, él alega que la encontró con otro, que por eso la golpea. Y total, para diciembre, eso fue en Semana Santa. En diciembre yo estoy revisando los boletines de prensa en la noche, muy noche, y ya estaba el boletín de prensa del 23 de diciembre donde liberan presos. Resulta que liberan a el que da el agradecimiento con el gobernador y todo eso es precisamente Heriberto. Entonces yo que había ¿Qué ido, año fue ese? En el 2005. Entonces yo, que había estado con la familia de esta muchacha, que había ido a su casa, seguí investigando, pues, luego reconocí que era el tipo ¿no? Fue desesperadísima, porque nadie me contestaba, todo el mundo estaba de vacaciones, la Navidad estaba 2-3 días, etcétera, ¿no? De las feministas me refiero. Y tenía yo un programa en ese entonces que se llamaba Porque las mujeres también son noticia, con Pati Briceño en Radio Oro. Y pues ahí reventamos la nota y dijimos, oigan, pasó esto y esto. Y yo ya había contactado a compañeras feministas del entonces Movimiento Amplio de Mujeres, y fue Rosario Villalobos, fue Ana María Hernández, que acababa de llegar a Oaxaca, tenía poco de haber llegado a Oaxaca, y no sé cuántas mujeres. Por supuesto, Norma Reistera. Entonces, lo que se hace a partir de esa noticia y de ese insistir es que se cambia finalmente algún tiempo después y se elimina el homicidio por honor, que se valía en Oaxaca. A esas alturas, ya en el nuevo milenio, cualquier hombre podía matar a su esposa si creía que lo había engañado. Y bueno, yo creo que ese es el más trascendente. Estamos hablando de hace 20 años. Apenas. Bueno, acuérdate que hace poquito también con Diodoro es cuando se cambia eso, que existía en la ley y que las mujeres que querían trabajar tenían que pedirle permiso a su esposo, ¿no? Esas cosas estaban en la ley hace muy poco tiempo. No estoy enterada, no lo puedo creer, te lo juro. Por eso tan importante hablar con gente como tú, te lo juro que eso es lo que de alguna manera pues nos educa, nos enseña a no permitir que eso vuelva a ocurrir, porque en cualquier momento... Bueno, lo que dice mi ley ahora, de que va a eliminar de su código penal en Argentina, el presidente de Milei en Argentina quiere eliminar feminicidio porque no entienden de qué se trata el asunto, porque dice que la vida de los hombres y las mujeres valen lo mismo y que por tanto no tendrían que ser juzgadas las mujeres con estas especies de privilegios como ellos lo entienden, ¿no? Claro. No entienden nada y por eso es que hay estos retrocesos. Lo tuvimos cuando la ley de violencia familiar, acuérdate también, una diputada que se quiere adelantar y se adelanta y todos aprueban la ley de violencia familiar y a las que estaban metiendo a la cárcel eran las madres que golpeaban a sus hijos y no a los hombres que las golpeaban a ellas. Entonces estas cosas sí han pasado, sí necesitamos, creo, que las y los diputados sean más sensibles, más empáticos con esto. Y que entendamos de qué se tratan las iniciativas, ¿no? O sea, que sean iniciativas propias, que no sean iniciativas que luego nos llegan a vender por fuera y a veces no las entendemos y es cuando ocurren este tipo de situaciones porque hay otros intereses atrás, ¿no? Y porque no entienden esto de que la academia llamó el género, ¿no?
Así es. No se entiende las desigualdades, no se entienden esas cosas que sí requieren de preparación. Sí, de preparación y de estar de manera constante revisando las propuestas que emanan de acá. Como bien lo dices, a veces no son para nada favorables hacia las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo, especialmente con el enfoque de género a nivel nacional? ¿Crees que hay muchas mujeres periodistas interesadas en este trabajo, o poco a poco ha ido disminuyendo el interés? Porque hubo una efervescencia, pero yo ahora la siento como un poco más débil el insistir en nuestros derechos. Te digo, yo creo que de todos los temas siempre nos han ganado dos, bueno, en los últimos años, que es lo político, la participación política de las mujeres y la violencia. Y sí creo que hay una efervescencia, hay muchas mujeres y algunos hombres buscando este tipo de información, dándole voz a las madres. Por ejemplo, este ente político que surgió en los últimos años, que somos las madres buscadoras y las madres de feminicidio, esas no existían antes, ahora tienen mucha voz en los medios, pero a veces no tienen el debido enfoque de género que quisiéramos que tuvieran, pero solo con el hecho de visibilizar un asunto, pienso que estamos de gane. Si tú hubieras visto lo que nosotras vimos en 94, cuando abrimos los periódicos en los que nosotras trabajábamos, pues verás que hemos avanzado un trecho enorme, enorme. Y yo hice un trabajo con periódicos de Oaxaca del siglo, la primera, bueno, de parte de la primera mitad del siglo pasado y ya más de fondo en la segunda mitad del siglo XX. Y lo que encontramos es que siempre había mujeres en los medios. Incluso tuvimos un primer periódico hecho por mujeres en Oaxaca, se llamó La Voz de las Mujeres, La Voz de la Mujer, hecho por unas oaxaqueñas a finales del siglo XIX. O sea, tenemos muchos antecedentes de periodismo de mujeres. Y bueno, pero tenemos que pasar y pensar que hay un paralelismo entre cómo se hace el periodismo, ¿no? Y también me tocó en estos 40 años ir viendo estas cosas. Yo entré cuando se hacía periodismo de Estado. Era lo que el Estado estaba queriendo, ¿no? Luego hay una transición que además va con una tercera línea, que es la modernización de los medios. Y entonces, de ese periodismo de Estado, ahorita estamos en un periodismo más ciudadanizado, y creo que eso nos ha ayudado a las mujeres. Eso, nos han volteado a ver. Antes solamente hacías lo que te decían en la escuela, que todos esos conceptos ya como que se quedaron en el pasado, en el sentido de que ¿quién tiene la voz más importante en este país? Pues la presidenta en este momento se pudiera pensar. Y resulta que a lo mejor no es la presidenta, que a lo mejor es María Elena Ríos demandando algo, o a lo mejor es un ciudadano, una ciudadana del Istmo diciendo o quejándose de las cosas que están mal, ¿no? Entonces, ese concepto de lo más importante, el poder político es lo más importante, ya no es, y creo que eso nos ha ayudado a las mujeres. Nos falta mucho, porque siempre habrá resistencias. A cada avance de las mujeres tendremos respuestas contundentes y muy fuertes. Nosotras mismas en los 90 nos enfrentamos a dejar de hacer periodismo, de regresar a hacer el periodismo que nos habían dicho que teníamos que hacer. Muchas tuvimos que tomar una decisión. Yo dejé de hacer periodismo, recibir un sueldo en un periódico para irme, un sueldo digno, dijéramos, para irme a hacer un suplemento, porque eso era lo que yo sentía en ese momento que tenía que hacer en las Caracolas. Y bueno, era reportear lo que yo quería hacer, periodismo de género. Y yo he sido muy feliz en ese sentido. Lo has transmitido muy bien, además, porque eso es importante, ¿no? Eso es importante, que pues lo que escribes la gente lo sienta, lo perciba, lo
incluso lo visualicen, ¿no? A través de, pues, de la escritura. Sí, yo creo que ahora que estoy cumpliendo estos 40 años, yo me he puesto a hacer el análisis. A veces uno no se da cuenta de lo que hace. No sé si te pasa, a mí me ha pasado muchas veces que no me doy cuenta de las cosas que he hecho y las cosas tan tremendas. Por ejemplo, cuando pasa lo de las mujeres de Castaños, yo me pongo a investigar cuántos ataques más ha habido del ejército en este país y nadie los ha tomado en cuenta y junté más de 100 casos. 100 casos solamente sin un seguimiento periodístico. Entonces dices, esas son cosas que solamente se le ocurren a una loca. Una gente que tiene... Pero cuando yo hago este análisis, cuando estoy cumpliendo ahora 40 años de periodismo, digo, yo me siento muy contenta, de verdad. Me sostiene esto que yo he hecho y me compensa de muchas cosas, ¿no? Y es lo que yo digo a los chavos. Ahora los chavos y las chavas no quieren ser periodistas. No quieren ser periodistas porque tienen miedo, claro, porque los matan, los desaparecen. Y yo digo, si es lo que quieres hacer, hazlo. Porque finalmente si te pones a hacer algo que no te gusta en la vida vas a ser muy infeliz. Y se trata de ser felices. Pero cómo esta carrera se ha ido complicando cada vez más, ¿no? No solo para los hombres, también para las mujeres, ¿no? Sí, con una perspectiva de violencia distinta, que es terrible, ¿no? Nosotras pasamos por acoso sexual, hostigamiento, no solamente a veces de nuestros compañeros, de nuestros jefes, sino también de los funcionarios que visitábamos para entrevistar. Luego nos enfrentamos a violencias en las marchas muchas veces, indebidamente, muchas veces. Compañeras eran tocadas en una marcha por estar cubriendo un... Qué terrible. O muchas han sido agredidas sexualmente. No en Oaxaca, me refiero a México. Muchas han sido agredidas sexualmente en represalia por lo que están haciendo. O con tus hijos o tus hijas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú eres la periodista, tú eres la dañina. En los hombres es distinto. A los hombres los golpean, los secuestran, los matan también. Es contra ellos directamente, sí, ¿no? Pero aquí los riesgos son los mismos, pero quizá con las mujeres incluyen a la familia, ¿no? Muy feo. Pues muchísimas gracias, Sol. Gracias por ilustrarnos, por enseñarnos parte de tu trabajo, porque además cuando admiramos a las mujeres que nos marcan, pues hay que saber qué hay detrás de ellas, ¿no? Cómo iniciaron, por qué lo hicieron. Y eso hace que se vuelva muchísimo más interesante el trabajo que ustedes realizan. Te agradezco muchísimo, muchísimas gracias, Sol. Encantada de haberte recibido y yo espero que nos podamos seguir viendo seguida, sea que tú me invites o te invite yo. Así va a ser, muchísimas gracias y todo el éxito posible a este trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Sol. Gracias, amigas y amigos. Volveremos con otra Voz Violeta muy pronto.